Ok, ya estamos listos. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes, amigos, amigas y colegas. Queremos darle la bienvenida a este evento que es nuestra tercera charla técnica de este año 2021 de la sección ACE República Dominicana, titulada con el nombre Fundamentos de las estimaciones de costo en los proyectos de construcción. Soy Natalia Reynoso, ingeniero civil y tesorera de esta sección ACE República Dominicana. Esta noche fungiré como su moderadora. Nuestro ponente o charlista es el economista Danilo Arba. Si me permiten, les hablaré un poco de la vida profesional. El economista Danilo Arba ha participado en muchas aplicaciones y evaluaciones basadas en las mejores prácticas de la ACE internacional, incluyendo proyectos importantes en las industrias. Y cada vez más encuentra que la calidad de la gestión de los productos no cumplen con los requisitos de estudio del proyecto debido a muchos factores, entre ellos mala definición del alcance, técnicas y metodologías de estimación deficiente, entre otras cosas. El economista Arba pues, ha participado también en la gestión de proyectos y control también de estos. Tiene experiencia en la aplicación de planes estratégicos y financieros, aprovechando su presta experiencia en el área para generar soluciones a problemas complejos. Es especialista en la defensa de iniciativas estratégicas para obtener resultados efectivos, trabajando con equipos multidisciplinarios para lograr pues, la excelencia en la construcción. Su experiencia abarca desde ferrocarriles de alta velocidad, infraestructura, metro, aeropuerto, presas, desarrollos residenciales y comerciales, estadios, comercios, minoristas, bueno, proyectos hasta multimillonarios. Es experto en acción de la gestión de estos proyectos. Es propietario de DAB Consulting y fue, mejor dicho, pasado director de la región 9 de la ACE. Bueno, sin más, les invitamos a que se unan a él en este chat, interactúen con nosotros con sus preguntas y al final de la ponencia, pues, de la charla, ¿no? Pues entonces responderemos sus preguntas. El chat estará disponible desde ya. Danilo, Sí, hola, todo buenas tuyo. tardes. Ok, gracias. Bueno, gracias por la presentación y bueno, espera, voy a compartir la presentación. Listo. Share. ¿Me avisan si se ve? Se ve. Ok, perfecto. Bueno, solo para el inicio he dejado mi webcam prendida, pero la voy a apagar porque nunca se sabe con la, con la conexión. Entonces la voy a apagar en el momento. Bueno, primera cosa, gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder participar a este webinar y vamos a ver un poquito algunos fundamentos de la estimación de costos en proyectos de construcción en general, en proyectos en general, no necesariamente lo que es de construcción nomás. Entonces, vamos a ver un poquito claramente la ACE International, otras, ¿no?, referencias que podemos tomar junto, ¿no?, y combinarla con lo que es todo lo que nos proporciona la ACE International como documentos. Entonces vamos a ver cuál es una introducción para establecer lo que es un problema, ¿no? Porque muchas veces las estimaciones no nos dan resultados que de ahí no van a lo que es nuestro proyecto. Y
Y también vamos a ver qué es una estimación, claramente, y cuáles son las alternativas que podemos utilizar para hacer nuestras estimaciones en diferentes escenarios, basándonos en lo que es nuestros requerimientos para el proyecto específico. Bueno, como ya me has presentado muy bien, esta parte la podemos también pasar. La única cosa que voy a añadir que hago que soy parte de varias organizaciones, principalmente porque claramente podemos así ¿no? Discutir con otros profesionistas de otras partes del mundo, ¿no? Intercambiar ideas y entonces podemos mejorar lo que es nuestra capacidad, ¿no? De llevar resultados positivos a los proyectos donde efectivamente trabajamos. Eh, Solo cambio una de la introducción que hiciste. Sí, es verdad, en este momento hemos juntado la que era mi empresa con otra empresa, entonces en este momento me desarrollo como senior partner, director regional de LATAM para la nueva empresa que es PM Group. Un ratito, ok. Bueno, creo que la mayoría de ustedes no conocen la ACE International. Para mí, bueno, acá vemos la mejor es nuestra visión, nuestra misión. Para mí, la verdad que el beneficio mayor que se puede sacar, ¿no? Como provecho de la asociación es la capacidad, ¿no? La oportunidad de conocer muchísimos profesionistas alrededor del mundo, ¿no? Con diferentes background en su formación, en sus trabajos, e intercambiar las ideas entre nosotros para mejorar lo que es la profesión en general, ¿no? Y poder así tener prácticas que podemos aplicar a nivel mundial. Entonces es muy importante para mí como miembro activo desde más o menos 10 años de la asociación. Eso es para mí la ventaja mayor que he sacado, digamos así, si quieres, de la asociación. Y sí, es verdad, estuve director regional de la región 9 hasta el año pasado y actualmente soy director de la sección italiana y también con mucho gusto fui uno de los directores de la sección en Perú hace varios años. Así que siempre es bueno participar en la asociación. La asociación claramente principalmente está compuesta por personal de la construcción, del oil and gas y de la ingeniería, ¿no? Pero como vemos, tenemos un poquito todos los rubros en nuestra asociación. Y también estamos ¿no? un poquito en todo el mundo, digamos, casi todas las regiones tienen bastantes secciones y donde claramente la parte más relevante de de los miembros están en América del Norte, en Medio Oriente, pero también acá en la región del Sudamérica, de Centroamérica es muy activa y entonces eso es seguramente una cosa muy positiva para la sección. Yo creo que de verdad la membresía, aunque efectivamente es un poquito cara, no es seguramente la más económica que se puede encontrar, la verdad que con todo lo que te ofrece, con todos los beneficios que tiene, al final es una inversión, porque al final yo la considero como una inversión que es muy positiva, que se tendría que hacer. Entonces seguramente consejo a todos de poderla hacer. Y en particular, ¿no? Porque el H, entre las otras cosas, no proporciona muchísimos documentos que nosotros podemos utilizar en nuestro día a día, incluyendo, por ejemplo, la mapa conceptual del TCM y que donde, por ejemplo, acá en Sudamérica están traduciendo con gran esfuerzo en castellano las prácticas recomendadas, ¿no? Entonces, seguramente podemos alcanzar, ¿no? Tener todos estos documentos para utilizarlos y también la cosa muy positiva es que cada uno de nosotros puede, ¿no? Participar en la formación, creación de nuevas prácticas recomendadas, ¿no? Entonces es también una cosa positiva porque podemos, ¿no? Transmitir lo que hemos aplicado en nuestra carrera también para otras personas, que puede ser muy útil. Pero nosotros hoy nos vamos un poquito a ver la parte de estimación.
¿no? Y claramente el ACE nos va a proporcionar muchísimos documentos sobre esto, incluyendo varias prácticas recomendadas. Y acá les he puesto como un par de referencias que se pueden utilizar. Pero como les decía, es también muy importante, o por lo menos yo lo considero muy importante, no focalizarse en una única asociación de toda forma y intentar ver, sobre todo porque nuestros proyectos son muy varios, entonces tenemos que buscar lo que es la solución mejor para hacer nuestro trabajo, y a veces hay que combinar, ¿no? Una asociación, lo que dice una asociación, con algo que dice otra asociación, ¿no? Para lograr lo que es el objetivo mejor de nuestro proyecto. Una de estas asociaciones que yo considero una de las mejores, junto al H, es el Guild of Project Controls, ¿no? Que es una asociación que tiene en manera similar al ACE normas y también algunas certificaciones que fueron desarrolladas a nivel mundial, ¿no? Y nació antes como el Planning Planet, un sitio de internet de especialistas de control de proyecto que tiene más de 150.000 miembros a nivel mundial. Entonces es bastante utilizada. Otra herramienta que para mí cuando se habla de estimación tendríamos que considerar por lo menos y averiguar lo que nos dice es lo que es el Government Accountability Office de los Estados Unidos, que nos proporciona de verdad una guía sobre toda la parte de estimaciones que puede ser muy útil para todo el proceso que tenemos atrás de las estimaciones. Y entonces también este es otro que para mí se tendría que considerar cuando vamos a hacer nuestras estimaciones. Y el otra también lo que dice la NASA con su Cost Estimating Process, y donde bueno, ahora no es más el jefe de estimaciones, veremos después alguna referencia sobre él, que también, ¿no? Es un proceso que nos permite, en ciertos casos, nos ayuda muchísimo en nuestro proceso de estimación, averiguación y de nuestras estimaciones, ¿no? Entonces vemos como para mí hay que siempre tener en consideración todas las opciones que tenemos a nivel mundial, ¿no? Como benchmarking, y escoger por cada caso que nosotros tenemos cuál es la solución ideal que tenemos que utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a ver, y acá vamos un poquito, hacemos antes una pequeña introducción, digamos así. La verdad que, por ejemplo, no hay registros escritos de lo que sucedió en la construcción, por ejemplo, de las pirámides, ¿no? Pero podemos tomar en referencia una investigación muy creíble realizada por Damian Zimmerman en 1997, me parece, sobre la Gran Muralla de China, ¿no? Y él nos explica que en realidad para la construcción de esta muralla, el coste de esta construcción del muro llevó, ¿no? a la quiebra, a una dinastía tras la otra, ¿no? Entonces uno se dice, ¿cómo es posible, no? Y lo que sí sabemos, pero, y sobre todo lo sabemos desde muchísimo tiempo, y es un libro que yo aconsejo mucho, y es un libro bastante viejo, porque es un libro que salió en el 1910 y fue escrito por Albert Gillette en su libro que se llama Handbook of Cost Data for Contractors and Engineers, ¿no? Donde va a explicarte todo lo que son los procesos de estimación de coste, y si uno lo va a ver, se da cuenta que los procesos en su generalidad no han significativamente cambiado desde el principio del 1900. Y de verdad no hay ni siquiera una gran razón de pensar que habían cambiado mucho antes, ¿no? Lo que sí, obviamente, ha cambiado es la manera en que hacemos estas estimaciones, ¿no? Claramente antes se utilizaban otros sistemas, ahora hemos llevado en las situaciones más, digamos así, más modernas al utilizo del BIM en todos sus procesos. Entonces, sí, eso sí que ha cambiado. Pero a pesar, ¿no? de esta creciente automatización de los procesos de estimación de costes, ¿no? Por ejemplo, el profesor Feinberg, que es un profesor muy conocido en este caso de Oxford y que antes era el jefe de estimaciones de la NASA, ha recompilado una investigación sobre algunos de los proyectos
con los peores resultados a nivel mundial que vemos acá establecidos en la slide. Y el profesor Freiberg es un crítico muy abierto, sobre todo, de la práctica de estimación de costes, en el sentido que para él sugiere que va más allá, ¿no?, de la mera incompetencia, y que en muchos casos el resultado es el fracaso que nosotros tenemos, que es que estamos indicando lo que es una mala conducta por parte de lo que son los estimadores, los gestores de proyecto, los clientes, los patrocinadores, junto a todos esos personajes, ¿no?, de la política que van a influir en manera negativa en lo que es nuestra estimación. Entonces, a través de un estudio se han averiguado cuáles son las causas principales, ¿no?, en los problemas, porque nosotros vamos a subestimar, ¿no?, muchas de las veces. Y las primeras tres, ¿no?, nos vamos a parar un poquito a esas tres, es que vamos normalmente, una de las primeras causas, depende un poquito anche de cuál estudio vamos a ver, es la omisión, ¿no?, de un alcance probable en nuestra estimación. Vamos a ver después cómo de verdad se puede también hacer una especie de checklist para poder asegurarnos por lo menos que esto no vaya a pasar. Y algunas de las prácticas que han sido probadas y que comprobadas también es que se pueden, por ejemplo, adoptar estructuras de desglose de trabajo estandarizadas que pero pueden ser adaptadas a lo que es nuestro proyecto, que nos van a permitir producir esa capacidad, esa habilidad de hacer una clasificación o una visualización según lo que requerimos a través de una estructura multidimensional, ¿no? Y no es solamente una estructura plana, digamos, un 2D de nuestra VPS, pero es una estructura multidimensional. Entonces, esto seguramente nos puede ayudar. Otro de los grandes problemas que se han tenido es la omisión, ¿no?, de riesgos potenciales de nuestro análisis, no importa que sean internos o externos. O en muchos casos tampoco se hace una verdadera análisis de riesgo, ¿no?, con todas las consecuencias que nosotros tenemos. Y también muchas veces vemos cómo hay un exceso de optimismo en nuestras estimaciones, o nuestros supuestos de verdad no son realistas y no se pueden cumplir. Ok. Entonces, vamos ahorita a ver, ¿no?, qué es una estimación, o como algunos, ¿no?, lo van a considerar. Existen, si queremos, cuatro áreas, cuatro macrogrupos de estimación de costes. Una estimación, ¿no?, de la planificación, una estimación presupuestaria, una estimación firme y la que es una estimación no superable, ¿no? Claramente la manera de clasificarla puede ser diferente en algunos casos, pero estos cuatro macrogrupos se pueden utilizar. En el caso de la estimación de planificación, ¿no?, es una aproximación de nuestro costo dentro de un rango razonable de valores. Y claramente la preparamos solo a un fin informativo, y también claramente se puede preparar en ciertas fases de nuestro ciclo de vida del proyecto mismo que vamos a ver. En el segundo caso tenemos una estimación presupuestaria que es basada ya en datos que están bien definidos, aunque todavía bastante preliminares, y donde ya tenemos algunas reglas establecidas, aunque básicas. La tercera es una estimación más firme, ¿no? Es un monto, una cifra basada en datos de costes suficientemente sólida para llegar también, ¿no?, a firmar un contrato vinculante. Y vamos a ver tipo que puede ser una estimación de clase 3. Y de ahí tenemos, por ejemplo, una estimación no superable, que es una cantidad máxima o mínima necesaria para realizar esa tarea, ese proyecto que nosotros tenemos, basándonos en nuestra estimación firme de costos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una estimación, el objetivo principal de nuestra estimación es presentar, ¿no?, todas esas técnicas, metodologías que nosotros vamos a utilizar para la elaboración de nuestro presupuesto,
que pero han sido identificadas como las más reales, más probadas, ¿no? Y que se han comprobado que de verdad funcionan en las mayorías de los proyectos casi todas las veces, ¿no? Entonces vamos a proporcionar esa secuencia lógica o razonada que va a mostrarnos cuando vamos a utilizar estas herramientas, estas técnicas y cómo se pueden utilizar y dónde también podemos encontrar esa información adicional sobre cómo utilizarla y aplicarla. Entonces, la podemos definir nuestra estimación de costo como una aproximación al costo probable de un producto, de un programa, de un proyecto, ¿no? Calculándolo a partir de la información que tenemos en este momento, en esa etapa de nuestro ciclo de vida del proyecto disponible para nosotros. Entonces, esta es la primera, ¿no? Digamos así, definición que podemos utilizar en este caso. Entonces, la estimación de costes es ese proceso, disculpen, de elaboración de una estimación aproximada de lo que costará nuestro programa, nuestro proyecto o nuestro paquete de trabajo, ¿no? Dependiendo del nivel que estamos viendo en algún momento del futuro, que puede ser en un mes, en 3 meses, en un año, en 10 años, lo que sea. Entonces, esta presupuestación de costes consiste en tomar esta estimación y asignarla a lo largo del tiempo, imputando los costes a nuestras fases o a nuestros paquetes de trabajo, a nuestra actividad, dependiendo del nivel en que estamos. Digamos que si lo queremos ver de otra manera, esta estimación de costes es el proceso que nos ayuda a generar un valor monetario o esa gama de valores para que sea, para hacer una revisión y aceptación y aprobación, ¿no? Por parte de nuestra dirección, nuestra gerencia que tenemos. Una vez que esto ha sido hecho, viene aceptado, este valor, o mejor, muchas veces es un rango de valores, se va a convertir en nuestro presupuesto por fases de nuestro proyecto, programa o de todas formas lo que en ese momento tomamos y el cual resultado lo utilizamos para la toma de decisiones de nuestros proyectos. Y vamos a ver, ¿no? Que cuando vamos a combinar o como la integramos con nuestra planificación, nuestra programación, vamos a obtener este presupuesto que es escalonado en el tiempo, que suele, ¿no? Lo vemos muchas veces como una curva S y que la conocemos, ¿no? Como nuestra línea base de medición de rendimiento o PMB. Pero cuando hablamos de estimaciones, hay muchos, digamos así, si queremos problemas, ¿no? Porque hay una falta de normalización en lo que son los niveles de estimación de costes a través, ¿no? de las varias organizaciones, ¿no? Y entonces, para ayudar, digamos así, a aliviar esta torre de Babel, se ha intentado estandizar los niveles de la estructura de ciclo de trabajo de nuestro programa, de nuestra estimación de costes en el proceso que vamos a ver después de PhaseGate, ¿no? Y esto nos ayuda a mejor entender cómo los niveles se pueden aplicar y cómo los vamos a definir más allá. Uy, se ve un poquito mal la diapositiva. Bueno, en este modelo que vemos acá en la slide, hemos adoptado, ¿no? Los rangos de precisión aceptables que establece en sus normas LACE. Sin embargo, vamos a ver un poquito como vemos, no son todas iguales, ¿no? Entonces están haciendo investigaciones para encontrar una única solución. Dado que, por ejemplo, el Guild of Project Controls tiene un enfoque de gates, de puertas por fases, lo vamos a considerar después como una práctica probada y comprobada. Y también se sugiere, ¿no? que esta práctica sea adoptada por la mayoría de las empresas. Y este modelo que vamos a ver que se utiliza con fines, digamos así, para visualizarlo hoy, es una adaptación del modelo que ha utilizado Chevron, que también se basa en la práctica recomendada 18R97 y 17R97 del ACE,
Sin embargo, podemos decir que sí, aunque los nombres de las fases cambian, el concepto, ¿no?, de utilizar un enfoque de puertas, de gates, de fase es utilizado, ¿no?, por casi todas las principales compañías, por ejemplo, petroleras internacionales, y también viene utilizada por otras industrias. Un elemento muy importante cuando hablamos de control, ¿no?, de nuestra estimación, de nuestro proyecto, es el concepto, ¿no?, de exactitud, de precisión, de fiabilidad de los datos que nosotros vamos a tener, ¿no? En el caso de la precisión, de la estimación es una comparación normalmente que nosotros hacemos, ¿no?, con nuestro valor objetivo o con nuestro P50. En el caso de la fiabilidad, de ahí vemos un poquito mejor, de la estimación es nuestra comparación, ¿no?, con la media o el valor objetivo, siempre considerando nuestro valor P50. Y el grado de precisión de nuestra estimación, sí, lo podemos siempre comparar con lo que es nuestro valor objetivo o el P50. Si miramos esta slide, ¿no?, y vemos los cuatro elementos, en el primer caso, en el primer cuadrante, donde vemos el número 1, la eficiencia, ¿no?, que vamos a medir, digamos, en este caso solamente por el SPI, el CPI, se encuentra sistemáticamente dentro de esos rangos objetivos que nosotros consideramos aceptables, ¿no? Entonces, esto significa que nuestra estimación de referencia original, ha sido precisa, exacta, y que por lo tanto también la podemos considerar como fiable, ¿no?, para poderla utilizar en nuestras futuras proyecciones en términos de coste y también de tiempo. Entonces, tener previsiones que se pueden considerar como fiables. En el caso 2, vemos que las lecturas que nosotros tenemos periódicas están todas desajustadas, digamos, ¿no? Esto significa que nuestra estimación de referencia no es imprecisa y por lo tanto no es ni precisa ni fiable para que nosotros la podemos utilizar, ¿no?, en futuras previsiones, porque la estimación no es algo fijo, ¿no?, siempre se va actualizando. En el caso 3, podemos ver que aunque la mayoría de nuestras lecturas periódicas de nuestro SPI y nuestro CPI son precisas y por lo tanto tendrían que ser fiables, tenemos que evaluar, ¿no?, esos impactos de los futuros de esos puntos que están completamente fuera de nuestro, lo que se llama el bullseye, ¿no? Para descartar, ¿no?, las razones que han llevado a estas lecturas a ser tan, como se dice, afuera de lo que nosotros nos esperamos. Entonces, tenemos que entender, por ejemplo, a través, ¿no?, la aplicación del análisis del gráfico de control estadístico y descartar a través del SPC, o el SPSEC, Statistical Process Control, oppure gráfico de control del proceso estadístico, y descartar que las que quedan fuera de nuestro más o menos 3 sigma son causas especiales y que nosotros podemos identificar de manera correcta cuáles son las razones, ¿no?, de raíz que han llevado a estos resultados incorrectos. Entonces, en este escenario, utilizar estos valores para predecir lo que será el futuro sin, por ejemplo, un control estadístico del proceso sobre estos elementos sería muy arriesgado porque podríamos tener resultados completamente incorrectos. En el caso 4 también, ¿no?, paremos que estamos obteniendo lecturas de nuestros indicadores que son precisos y fiables, pero en realidad no estamos alcanzando nuestro objetivo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer en este caso es utilizarlos para adaptar, ¿no?, ajustar lo que son nuestras estimaciones de tiempo y de coste para acercarnos al objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Recordamos que nosotros siempre tenemos que estar en el centro, en este caso, de los valores que para nosotros es el objetivo. ¿No? Entonces, en este ejemplo concreto que vemos acá en la parte 4, si estamos
como se puede ver, estamos por delante del calendario y por debajo del presupuesto. Claro, no tenemos una visión total de nuestro proyecto, pero eso es lo que se lee. Podríamos al menos considerar, ¿no? O tendríamos que considerar la posibilidad de reducir, ¿no?, nuestro presupuesto de coste restante y acortar lo que es la fecha de finalización de nuestra prevista. Y también sería oportuno que nosotros vamos a devolver, ¿no?, a la empresa, nuestra empresa claramente, una parte del presupuesto para poder ser utilizado en otros proyectos, dado que no vemos que, por ejemplo, tenemos resultados demasiado positivos. Lo que hay claramente que recordar, ma esto es conocido, es que nuestro objetivo siempre es tener el valor número 1 y que una lectura, no importa que sea demasiado alta, ¿no?, mucho más alta del 1, no es necesariamente una lectura buena, ya que esta lectura, que podría ser demasiado alta, puede ser claramente el señal de que el presupuesto de tiempo y de costes se podría haber rellenado con demasiados, ¿no?, contingencias, imprevistos, y entonces de verdad no representa, ¿no?, un medio fiable de control de nuestro proyecto. Pero claramente, ¿no?, nuestra estimación claramente cambia a lo largo que nosotros tenemos más definición de nuestro alcance, ¿no? Entonces vemos de este gráfico cómo vamos a comparar lo que es el rango relativo, ¿no?, de precisión frente a lo que es el grado de definición del alcance mismo del proyecto, ¿no? Como podemos ver de este gráfico, el rango de precisión de la estimación puede ir de 0 a más 100% o de 0 a menos 50%, ¿no? El objetivo que nosotros tenemos es que a medida que nosotros vamos que vamos definiendo el alcance nuestro, o sea que vamos desde acá, que vemos el punto 2 hacia la derecha, claramente seamos capaces de acercarnos lo más posible a la que es la desviación cero en cuanto a lo que es la diferencia entre nuestro coste estimado o nuestro coste objetivo y lo que es nuestro real al final de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, más alcance tenemos definidos y estamos controlando, más tendría que ser precisa nuestra estimación y nuestra comparación con lo que es el costo final de nuestra obra. Ok. No cambia. Disculpe. Estaba acá. Claramente, no, este es un gráfico tomado como hemos dicho antes, del GAO, ¿no? Son muchos los retos, los desafíos y limitaciones que nos enfrentamos, ¿no?, como planificadores, programadores, ¿no?, estimadores de costo, pero de todas las funciones y responsabilidad de la gestión de proyectos, la estimación de costes, si queremos, es una de las funciones que tiene, si quiere, tanto arte como también ciencia, ¿no? Porque efectivamente la estimación de costes es poco más que ser capaz de hacer una conjetura sobre lo que costará algo hasta, puede ser, no sé, 60 meses en el futuro, ¿no? Y entonces tenemos que considerar una cantidad muy variable de elementos para hacer esto, y no importa que seamos de la parte del cliente, del propietario, como de la parte del contratista, ¿no? Los elementos que vamos a tener que considerar son muy variables y son muchísimos. Y como decía antes, tenemos varios tipos de estimaciones de costes y que también claramente se usan por diferentes motivos, ¿no? En el nivel 1, el Estimate Class 1, y vemos como podríamos ser un poquito diferentes de lo que también puede ser el H, nos pretende, ¿no?, ayudar a la dirección, ¿no?, a decidir entre varias soluciones alternativas posibles a un problema, pero también a una oportunidad, ¿no? Y para ver cuál podría ser la más rentable. En general, estos costes
los costes en esta etapa no son el único factor determinante, sino vamos a tener una combinación de factores más grande, ¿no? Y también podríamos tener una toma de decisiones basada, por supuesto, en multiatributos, ¿no? Entonces, para este nivel de estimación de costes, las herramientas técnicas que podemos utilizar son, por ejemplo, el factor de capacidad, la modelización paramétrica o el juicio de expertos, ¿no? O de todas formas, otros métodos top-down que queremos, ¿no? De manera analógica. Y para este nivel de estimación de costes, hay poco o hasta ningún prácticamente alcance que hemos definido, y el estimador de costes claramente se tiene, debe ser capaz de alguna forma de documentar, explicar y o justificar una cifra media en un rango aceptable que tiene una precisión con un rango muy alto, ¿no? Que puede ir desde, como hemos dicho, el más 100% a un menos 50%. Entonces vemos como el rango puede ser de verdad muy, muy grande. Si vamos bajando, ¿no? Con el nivel 2, ¿no? Siempre va a intentar ayudar a la dirección a tomar una decisión, siempre por nuestro problema o oportunidad. Pero en este caso normalmente tenemos una comparación, cuanto menos, entre dos o tres opciones o alternativas. Y en este nivel de estimación del costo, vamos a utilizar también otras herramientas o técnicas como el factor de equipos, el modelo paramétrico o también todavía, por ejemplo, el juicio de experto. Y en este nivel también de estimación de costes, el alcance es lo que la industria, por ejemplo, del petróleo y del gas, la mía llama diseño pre-feed, ¿no? Front-end engineering and design. Y también, ¿no? Lo conocemos más en la construcción como, por ejemplo, diseño esquemático, de criterios. Al final hay varias maneras de llamarlo. Entonces, en esta etapa, en esta estimación de nivel 2, el estimador pero tiene que ser capaz de documentar y justificar un rango menor, claramente, que va de un más 50 a un menos 30%. Entonces estamos yendo con un alcance mucho más detallado. Y si queremos, llegamos a este momento a lo que es el nivel, ¿no? De estimación de costes, donde una organización propietaria va a acudir, si queremos, a sus accionistas o también a lo que es un organismo gubernamental para que apruebe su proyecto o de todas formas se comprometan o reserven fondos, ¿no? Para poderlo realizar en un determinado momento. En muchos sectores, esto se conoce como AFE, Approved for Expenditure, ¿no? Mientras que podemos decir que este nivel de estimación de costes es normalmente preparado, digamos así, en casa, en la empresa, por el equipo mismo de control de proyecto del cliente. Si el propietario, el cliente, está subcontratando este trabajo bajo un contrato EPC, ¿no? Por ejemplo, o un design and build o cualquier otro tipo de contrato de colaboración, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos un Integrated Project Delivery, entonces el propietario y el contratista van a trabajar juntos para crear esta estimación de cosas. O sea, hay una colaboración entre las dos figuras. Y también muchas veces este es el nivel del presupuesto con el que se relaciona el equipo de control del proyecto del cliente mismo. Y lo que quiere decir que es consonancia con nuestra regla general de que vamos a rastrear un nivel más profundo de lo que informamos y capturamos los datos en campo, que es más un nivel 2, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso, nuestra estimación de costes claramente es de nivel 3. En este caso de nivel 3, nuestro estimador tendrá que justificar mucho más, ¿no? Y va a tener un rango mucho más estrecho, que va de un más 30 normalmente a un menos 20. Entonces, normalmente, si vamos más allá de esto, el propietario no es dicho que siga haciendo ese tipo de estimación, no lo prepara el cliente mismo, sino que se basa más en lo que son las ofertas recibidas
preparadas por ejemplo, los proveedores como parte de un proceso de licitación, por ejemplo, ¿no? ¿No? En este caso, en caso de una estimación de nivel 4, el estimador tendrá que documentar y justificar un rango aceptable de precisión de nuestra estimación que va, en este caso, a más 20 a un menos 15%, ¿no? Y si consideramos que los proveedores trabajan normalmente con márgenes de EBIT de un solo dígito, su rango desde precisión de la estimación de costes debe ser, para no tener muchos problemas, en un más o menos 5%. Normalmente, si vamos al nivel 5, ¿no? La estimación de costes de nivel 5 lo prepara casi siempre el contratista y ni siquiera el propietario la va a poder ver, porque no siquiera tendría muchas veces ese tipo de información. No siquiera le interesa tener muchas veces ese tipo de información dependiendo de nuestro tipo de cliente. Claramente, en este tipo de estimación de costes, vamos a utilizar herramientas, digamos, sobre los, tipo, por ejemplo, los costes unitarios, ¿no? El pie cuadrado, la yarda cúbica, tonelada, lo que sea, ¿no? En este caso, claramente el rango, que todavía hay un rango de nuestra estimación, va normalmente de un más 15 a un menos 10%, aunque acordámonos que normalmente nosotros cuando hacemos contratistas tenemos un EBIT muy bajo de un solo dígito. Y como decía antes, normalmente sería muy importante, no importa que estamos viendo el propietario, el contratista, dado que si consideramos que para un propietario, un cliente, los proyectos son más un centro de inversión o un centro de costes, no, un proyecto lo vamos a emprender para resolver lo que es un problema o explotar una oportunidad que hemos visto. Así que para nosotros, si somos un propietario, un cliente, el proyecto no va a ser más que el medio para conseguir nuestro fin, ¿no? Entonces, esto va a explicar también por qué un cliente no se fija tanto en el proyecto como lo que es el resultado estratégico que la empresa pretende alcanzar o lograr con este proyecto, ¿no? Entonces, dicho en otra forma, las organizaciones propietarias emprenden proyectos como centro de costes o de inversión, si queremos, con el único propósito de adquirir, crear, mejorar o ampliar o mantener o también eventualmente disponer de activos que quiere en ese momento. Mientras que el proveedor o el contratista, el, uh, el proyecto es un centro de beneficios en este caso, ¿no? Entonces vemos como la visión que tiene el contratista y el cliente claramente de un proyecto puede ser muy diferente. No, si vemos esta slide, esta figura, todo lo que está adentro de lo que es la parte azul, nos muestra que las organizaciones propietarias emprenden proyectos como centro de costes o de inversión, ¿no? Como hemos dicho, para lograr o realizar resultados estratégicos de la empresa misma. Y si vamos a ver, ¿no? En la parte 2, donde dice Asset Lifespan, en una organización de propietarios, lo importante es la adquisición, la creación, ¿no? La actualización, la ampliación o el mantenimiento y también eventualmente la eliminación, ¿no? De bienes de nuestra organización. Y para esto los propietarios utilizan la gestión de nuestros proyectos como sistema, ¿no? de entrega elegido. Si de otra parte vemos la parte en rojo, en el cuadrado rojo, para un proveedor, ¿no? Un contratista, como hemos dicho, los proyectos son más lo que son centro de beneficios potenciales. Es decir, que los proveedores se dedicarán a planificar, ejecutar y controlar y cerrar estos proyectos con el único fin de ganar dinero en esa manera. Entonces, vemos como la visión que se tiene a lo largo de las varias fases, ¿no? Que acá vemos de la 1 a la 7,
en ciertos casos las fases son solamente del cliente, de ahí entra en juego también el contratista, y cada fase tiene su proceso de autorización para pasar de una fase a la otra, que acá vemos como go, no go situation, ¿no? Son como de las puertas que se tienen que abrir o dejar cerradas, donde también vamos a añadir detalle a nuestra estimación, como hemos dicho antes, ¿no? Porque pasamos a niveles diferentes, porque tenemos mucho más detalle con cada fase que vamos adelante. Entonces vamos reduciendo lo que es el rango de nuestra estimación. En este caso, cuando vamos a combinar, ¿no? El gráfico de alto nivel sobre, digamos así, el desarrollo de nuestros recursos y la duración, ¿no? de nuestro proyecto, como hemos visto en la diapositiva anterior, no, nos ayuda, digamos así, a explicar cómo podemos, por ejemplo, utilizar la tabla 22 del Omniclass, que es un estándar internacional, como una lista de comprobación, ¿no? Para asegurarnos que nuestra estructura de desglose de trabajo contenga todos esos elementos con el nivel de detalle adecuado a medida que nosotros, ¿no? Evolucionamos con nuestro proyecto, y se vuelve progresivamente más elaborado a medida que pasa, ¿no? por la aprobación de cada fase que nosotros tenemos. Entonces, esa es una opción que se puede utilizar, pero claramente hay muchas más soluciones para esto. Y también cuando vamos a hacer una estimación, vamos a empezar una estimación y vamos a entender cuál podría ser nuestra solución, podemos escoger también varias alternativas, ¿no? Como hemos dicho, podemos escoger el proceso que nos dice el Guild of Project Controls, ¿no? que tiene su proceso de estimación. Podemos escoger lo que es el proceso que nos dice el H. Podemos escoger, ¿no? el proceso que nos dice, por ejemplo, el GOA. O también podemos escoger lo que nos dice la NASA, ¿no? con su proceso de estimación. El problema es entender exactamente lo que nosotros queremos obtener de nuestro proceso. Veo. Y claramente, en este caso, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos algunas características. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Claramente esto puede cambiar de proyecto a proyecto. No es dicho que sea siempre lo mismo, ¿no? Podemos decidir que para nosotros hay algunas alternativas viables, algunas características que nuestra estimación nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, si nosotros tenemos algunas peticiones, digamos que para mantener, ¿no? obtener esa mejora continua de nuestro proceso, necesitamos determinar qué enfoque en las mapas de proceso anteriores, las 4 mapas, nos permite garantizarnos la mejor visibilidad y cómo ese proceso nos va a devolver el proceso si no cumplimos con estos requisitos, ¿no? Estas interacciones son una parte fundamental para mejorar nuestro proceso en base a lo que es conocido, ¿no? como el ciclo de Deming. Y entonces vamos a ver, en nuestro caso, por ejemplo, si necesitamos que nuestro proceso sea cíclico, práctico, basado en la evidencia, estructurado, ¿no? basado en lo que es la acción sostenible, que sea capaz, ¿no? de gestionar todos los procesos BIM desde, por ejemplo, el 5D al 7D, y que también, ¿no? tenga que ser tweakable. Esto, mi disculpa, no conozco una palabra comparable en español, ¿no? que podemos, ¿no? manejarlo, ¿no? modificarlo un poquito en la base de lo que necesitamos. Entonces podemos ver que los 4 ejemplos que yo he tomado, ¿no? el Guild of Project Control, el TSM del H, el proceso de la GAO y lo de la NASA, nos permite ver todo lo que son los procesos que hacen parte del proceso de estimación. Y lo que tenemos que hacer, claramente esto puede cambiar. La solución que yo puedo encontrar no es la que cualquiera persona puede encontrar. Podemos comprobar rápidamente cuál es que más se acerca a lo que nosotros necesitamos. Y esto no es una solución unívoca. Claramente hay factores que van a influenciar esta decisión.
En este caso, de este ejemplo que estoy haciendo yo, ah, el marco de TSM no se ajustaba de manera ideal a lo que se necesitaba. Y lo que quedaron como a través de lo que es una decisión, ¿no? Una evaluación sobre un sistema MADM, o sea, una toma de decisiones multiatributo, se han escogido que los tres que eran más cerca de lo que se necesitaba erano los de Guild of Project Controls, el GAO, el NASA. De ahí la decisión, claramente, final depende muchísimo de lo que se necesita hacer. Entonces, es siempre muy importante entender, ¿no?, cuál es el fin que nosotros tenemos de nuestra estimación, entender cuál es el proceso ideal para cuáles son las alternativas que tenemos, ¿no?, viables, porque pueden cambiar con una cierta variabilidad, y de ahí, ¿no?, establecer el proceso correcto y utilizar de verdad esas prácticas que son recomendadas, que son probadas, y defenderlas, ¿no?, hasta el final, como se puede decir. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos lo más posible en nuestro trabajo de no hacer los mismos errores que muchas veces se siguen haciendo. O veo que hay varios comentarios. Sí, veo que le han puesto también el link. Efectivamente son todos materiales, aparte los del H, que son disponibles gratuitamente. Así que les aconsejo de verdad descargárselo, porque son muy, muy útiles para... ah, me dicen que las gráficas se ven borrosas. Ok, yo les voy a compartir la presentación con donde el PDF, no sé por qué se ve bien acá, el vídeo no. Pero bueno, eso es más que todo lo que yo le quería contar hoy. Claramente en una hora no se puede hacer muchas cosas. Y si quieren, se pueden reservar para un cupo para los próximos cursos que el Project Control Institute hace en LATAM. Claramente son en lengua española, en castellano, y también hay otros cursos como el PSP, el CEP, ¿no?, para quien es más especializado en estimaciones o en costos, como prefieren. Y si me quieren contactar, estos son mis contactos, y bueno, si tienen preguntas, y yo estoy disponible. Espero que la han encontrado interesante. Muchas gracias. Claro que sí, súper interesante la charla. Gracias una vez más, Danilo, por compartir con nosotros tu experiencia, que entiendo que para todos los participantes pues fue enriquecedora. Eh, Gracias por esta excelente ponencia, por atender la invitación que te hiciéramos a darnos esta charla. Gracias. Gracias a ustedes por la Eh, invitación. Queremos agradecer también de manera muy especial a Project Controls Institute, PCI, que es nuestro sponsor en esta tercera charla. Recuerden que esta fue nuestra tercera charla del año. Tenemos un programa anual muy nutrido, donde presentaremos, bueno, por lo menos una charla al mes, usualmente durante la última semana de cada mes. La próxima ponencia, pues, será el próximo mes de junio, ¿no?, que ya es la semana que viene, y el tema a desarrollarse en la misma es cómo desarrollar un plan de control de costos efectivo según la ACE Internacional. Vamos a ver ahora si tenemos preguntas. Bueno, hasta ahora vamos a ver. Oscar, muchísimas gracias por el libro que compartiste. Eh, Saludos desde Lima, nos dicen aquí. Saludos a todos allá. Bueno. Y bueno, si quieren la presentación, yo se la voy a enviar, se puede compartir, no es ningún problema. Sí, bueno, pues veo que no hay pregunta. Gracias por compartirnos la presentación. Claro que sí, tienen tu Perfecto, número de contacto ahí claro. en la presentación.
pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, para que estén conectados con nosotros y así poder colaborar para difundir las mejores prácticas de la ingeniería de costo y la gestión de activos. Si no se han hecho miembros, pues le hacemos la invitación formal, pueden contactar a nuestro VP de membresías, al ingeniero Fausto Reyes, a través del correo membresías@aci.org.do. Si puedo solo añadir una cosa muy rápidamente, Oh, después sí, que claro termine. que sí, claro que Para los sí. que están conectados hoy y si quieren inscribirse a nuestros cursos, tienen un descuento solo porque están conectados del 25% y tienen el link en la chat si quieren. Perfecto, excelente, ya lo saben, Ah, ok. aprovechen esto. Pues nada, les queremos pedir unos minutos para tomarnos una foto. Agradecemos si encienden su cámara. Claro que sí. Listo, vamos a ver. Aquí estamos todos, vamos a ver. Wow, somos muchos, ¿eh? Vamos a hacer dos. Vamos a esperar que todos enciendan su cámara. No importa cómo estén, somos lindos. Pueden encenderla sin miedo. Walter. Listo, vamos a ver, vamos a tomar la primera. Vamos a tener que hacer 2 tomas, porque gracias a Dios no cabemos, de tantos que somos, no cabemos en una sola pantalla. Vamos a hacer 2 tomas. La primera ahí viene, 1, 2 y 3. Ahora el segundo grupo, un momento más. 1, 2 y 3. Listo. Gracias a todos por compartir con nosotros. Esperamos verlos en nuestra próxima ponencia. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Que pasen buenas noches.